¿Te imaginas que tienes que mudarte en 10 días con 6 perros a una casa contenedor en medio del campo sin luz y sin agua? Pues es lo que nos pasó a nosotras. Quédate hasta el final y lo verás. Wake up, today's gonna be a good day. 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 En el anterior vídeo os enseñamos cómo hemos conseguido el terreno y traer la casa hasta aquí. Y así es como ha llegado por dentro. Estaba todo por el suelo y había muchísimas cosas que hacer. Lo primero que hicimos era intentar arreglar la electricidad. Solo había 2 enchufes en toda la casa. Tuvimos que poner los apliques, todo el sistema eléctrico, más enchufes y más interruptores. Para que funcione todo esto también teníamos placas solares, un inversor y las baterías. Lo que pasa es que no sabíamos cómo enchufarlo todo. También nos hacía falta un sofá y un colchón. Todo lo demás, como veis, ya venía con la casa. Y por milagro lo encontramos en Wallapop gratis. Nos hacía falta hacer unos agujeros para la fosa séptica y los contenedores de agua, así que contratamos un chico que, aparte de hacer eso, nos limpió todo el terreno de las zarzas y los hierbajos. Necesitábamos rellenar los contenedores de agua, pero no teníamos aún acceso a ello, así que tuvimos que traer agua en garrafas durante un mes desde un pueblo cercano. Los contenedores también los compramos por Wallapop, como casi todo lo que hay en la casa. A ver si nos ven y nos patrocinan. Con esta experiencia aprendimos a valorar cada gota de agua. Bajar la fosa séptica y los contenedores era también bastante complicado, ya que solo somos 2 personas y pesan bastante. Así que tuvimos que atarlos al coche e ir bajándolo poco a poco. Conseguimos que una persona nos pusiera las placas solares en su sitio y conectara todo el sistema. Entre varios electricistas y un montón de compras innecesarias, llegamos a la conclusión de que había que renovar todo el sistema entero. Después de cambiar 3 inversores, dimos con el adecuado. Y también compramos una placa más, así que ahora tenemos 3 placas de 450, el inversor y 2 baterías. Con ello tenemos luz para todo lo que necesitamos, menos los días que no hay sol. Así que a veces tenemos que estar en ahorro. Lo bueno es que en Comunidad Valenciana hace 320 días de sol. El día de la mudanza, mientras nuestra amiga sellaba las ventanas y pintaba toda la casa, nosotros íbamos trayendo las cosas. Aunque supuestamente hemos arreglado las vallas, los perros seguían encontrando agujeros para escaparse. Era todo un caos, pero al final estábamos en nuestra propia casa, que era lo más importante para nosotros. Nuestra bomba de agua era demasiado potente, así que teníamos que encender el generador de gasolina para poder usarla. Por eso tuvimos que cambiar la bomba de agua por una menos potente. La ducha no nos funcionaba los primeros 3 días hasta que me di cuenta que solo había que girar un grifo. La lavadora no se abría para nada y pensamos que estaba estropeada, pero resulta que solo tenía estropeado el cierre, así que ahora la abrimos con un destornillador siempre que queremos lavar. Afuera hicimos un porche con los palés que hemos comprado y pusimos 2 carpas que se nos volaron con la primera tormenta que tuvimos aquí. También un día de mucho viento se nos ha caído la valla en el terreno de abajo. Eso nos tuvo que ayudar un amigo a levantarlo porque era imposible. Y otra vez con la ayuda del coche pudimos levantar la valla. Intentamos cementar los postes pero se rompieron de nuevo. A día de hoy siguen igual. Un mes después por fin conseguimos el agua. Nuestro vecino nos ayudó con ello y ahora podemos rellenar los contenedores cada semana y así abastecernos para toda la semana o incluso 2. Lo primero que se nos ocurrió fue montar una zona chill out para los perros con piscina. Pusimos césped artificial, un toldo para la sombra y la piscina. Cuando la llenamos, los perros pensaban que era un bebedero gigante, no sabían qué hacer con ello. Pero llegó Anubis y les enseñó para qué sirve todo eso. Luego no había manera de sacarlos de ahí. Para que corra el aire abrimos una nueva ventana en la otra pared del salón. Pero aún así hacía mucho calor, ya que el contenedor estaba a pleno sol y se recalentaba bastante por dentro. Compramos un aire acondicionado portátil, pero no nos sirvió de mucho. Nuestra amiga de Galgos Felices nos prestó uno muy bueno y potente que nos enfriaba toda la casa, así que estuvimos bastante fresquitos por dentro. Eso sí, no salíamos hasta la noche porque hacía 44 grados de calor a veces. Una tarde con mucho viento vimos que había un incendio en la montaña de al lado. Estaba fuera de control, así que decidimos hacer las maletas. Después de 2 días en tensión, viendo cómo avanzaba el fuego, por fin consiguieron apagarlo.
Pues sobreviviendo a todas estas aventuras ya teníamos nuestro hogar. Decían que la vida en el campo es aburrida, no sé yo vosotros, ¿qué pensáis? Con la llegada de septiembre ya era hora de plantar árboles para la sombra para el año que viene. Pero no nos quedaba más presupuesto, así que decidimos pedir ayuda a nuestros amigos de Instagram e hicimos el proyecto Plantamos tu árbol. A cada árbol le pusimos una chapita con el nombre del donante. Las cubrimos de resina epoxi para que aguantaran en la intemperie. Las chapitas las compramos de una empresa de aquí de la zona que se llama Plastic Lasafor. Ellos se dedican a reciclar plástico y convertirlo en obras de arte. Donde antes había una montaña de hierbajos que conseguimos quemar a principios del otoño, inventamos una zona de recreo para los perros, con unos palets que nos sobraban, un montón de bridas y el césped artificial. El plan es seguir aumentándolo, inventándonos más cosas para que ellos se lo pasen bien. Lo siguiente que queremos conseguir es una caja de camión para aumentar la zona de la casa. Así podríamos tener una habitación más solo para los perros. Lo siguiente sería separar el terreno en varias zonas. También queremos hacer un pequeño huerto. Para todo esto necesitamos un montón de vallas y puertas. Queremos poner un techo para el porche, ya que en verano se pasa bastante mal y los perros necesitan zonas de sombra. ¿Nos ayudáis a conseguirlo? Si queréis formar parte del proyecto Ubuntu Dogs, os damos más detalles en la descripción del vídeo. Si queréis ver cómo quedó la casa después de tanto ajetreo, no os perdáis el siguiente vídeo. Danos like y suscríbete, ¿no?